Me revelasteis la luz del mundo, perdonad, pues, si os he revelado mis sufrimientos, que deben ser justos. Tenéis en el corazón las claridades de la palabra del Salvador y habéis de inspirar mi pobre vida. El apóstol lo abrazó y murmuró: juzgo prudente que guardes el anonimato, pues en Jerusalén predominan los romanos y no sería justo comprometer al generoso amigo que te restituyó a la libertad. Pero, tu caso no es nuevo, mi amigo. Hace casi un año que estoy en esta ciudad, y, por estos lechos sencillos, han pasado las más singulares criaturas humanas. Yo, que era un paupérrimo pescador, he adquirido una amplia experiencia en el mundo, en estos pocos meses. A estas puertas han tocado hombres harapientos, que fueron políticos importantes, mujeres leprosas, que fueron casi reinas. En contacto con la historia de tantos castillos desmoronados, en el juego de las vanidades mundanas, ahora reconozco que, por encima de todo, las almas necesitan de Cristo. Esas singulares explicaciones constituían un consuelo para Jeziel, que interrogó agradecido: ¿y creéis que os pueda servir de algo? Yo, que era cautivo de los hombres, desearía servir al Salvador, que supo vivir y morir por todos nosotros. De ahora en adelante serás mi hijo, exclamó Simón en un arrebato de júbilo. Y ya que preciso reformarme en Cristo, ¿cómo me llamaré?, preguntó Jeziel con los ojos fulgurantes de alegría. El apóstol reflexionó por algún tiempo y dijo: para que no te olvides de Acaya, donde el Señor se dignó ir a buscarte para su ministerio divino, yo te bautizaré en el nuevo credo con el nombre griego de Esteban. Se consolidaron aún más los lazos de simpatía que los aproximaron desde el primer instante, y el joven jamás olvidaría aquel encuentro con Cristo, a la sombra de las palmeras aureoladas de luz. Durante un mes, Jeziel, conocido ahora como Esteban, se absorbió en el estudio de toda la ejemplificación y las enseñanzas del Maestro que no llegó a conocer de modo directo. La Casa de los Apóstoles, en Jerusalén, presentaba un movimiento de socorro a los necesitados cada vez mayor, requiriendo un amplio coeficiente de cariño y dedicación. Eran enfermos mentales que llegaban de todas las provincias, ancianos abandonados, niños escuálidos y hambrientos. Y no solo eso. A la hora habitual de las comidas, extensas filas de mendigos comunes imploraban la limosna de la sopa. Acumulando las tareas con ingente sacrificio, Juan y Pedro, con la ayuda de los compañeros, habían construido un modesto pabellón, destinado a los servicios de la Iglesia, cuya fundación serviría para difundir los mensajes de la buena nueva. Pero, la asistencia a los pobres, no parecía dar treguas a la labor de la divulgación de las ideas evangélicas. No obstante, Juan consideró irracional menospreciar la siembra de la palabra divina y gastar todas las posibilidades de tiempo en el servicio del comedor y de las enfermerías, aunque, día a día, se multiplicaba el número de enfermos e infelices que recurrían a los seguidores de Jesús como última esperanza para sus casos particulares. Había enfermos que tocaban a la puerta, benefactores de la nueva institución que requerían situaciones especiales para sus protegidos, amigos que reclamaban su atención a favor de los huérfanos y de las viudas. En la primera reunión de la humilde iglesia, Simón Pedro pidió, entonces, que nombrasen a 7 auxiliares para el servicio de las enfermerías y de los comedores, resolución que fue aprobada por unanimidad. Entre los 7 hermanos escogidos, Esteban fue designado con la simpatía de todos. Comenzó para el joven de Corinto una vida nueva. Aquellas mismas virtudes espirituales que iluminaban su personalidad y que tanto habían contribuido en la curación del patricio, que lo había restituido a la libertad, difundían entre los dolientes e indigentes de Jerusalén los más santos consuelos. Gran parte de los enfermos, recogidos en el caserón de los discípulos, recobraban la salud. Ancianos desalentados encontraban buen ánimo bajo la influencia de su palabra inspirada en la fuente divina del Evangelio. Madres afligidas buscaban sus seguros consejos, mujeres del pueblo, agotadas por el trabajo y las angustias de la vida, ansiosas de paz y consolación, disputaban el bálsamo de su presencia cariñosa y fraterna. Simón Pedro no cabía en sí de contento, ante las victorias de su hijo espiritual. Los necesitados tenían la impresión de haber recibido a un nuevo enviado de Dios para alivio de sus dolores. En poco tiempo, Esteban se volvió famoso en Jerusalén, por sus actos casi milagrosos. Considerado como un escogido del Cristo, su acción sincera y su resolución logró, en pocos meses, las más amplias conquistas para el Evangelio del amor y del perdón. Su noble esfuerzo no se limitaba a la tarea de mitigar el hambre de los desvalidos. Entre los apóstoles galileos, su palabra resplandecía en las prédicas de la Iglesia, iluminada por la fe ardiente y pura.
cuando casi todos los compañeros, con el pretexto de no herir viejos principios establecidos, dejaban de ampliar los comentarios públicos más allá de las consideraciones agradables al judaísmo dominante, Esteban presentaba a la multitud, valientemente, al Salvador del mundo en la gloria de las nuevas revelaciones divinas, indiferente a las luchas que iría a provocar, comentando la vida del Maestro con su verbo inflamado de luz. Los propios discípulos se sorprendían con la magia de sus profundas inspiraciones. Alma temperada en la forja sublime del sufrimiento, su prédica estaba llena de lágrimas y alegrías, de llamados y aspiraciones. En pocos meses, su nombre estaba aureolado de una sorprendente veneración. Y, al finalizar el día, cuando llegaban las oraciones de la noche, el joven de Corinto, al lado de Pedro y Juan, hablaba de sus visiones y de sus esperanzas, lleno del espíritu de aquel Maestro adorable, que, a través de su evangelio, sembró en su corazón las benditas estrellas de un júbilo infinito. 4. En los caminos de Jope. Estamos en la vieja Jerusalén, en una clara mañana del año 35. En el interior de un sólido edificio, donde todo transpira el confort y el lujo de la época, un hombre aún joven parece impaciente, a la espera de alguien que se demora. Al menor rumor de la vía pública, corre a la ventana, apresurado, volviendo a sentarse y a examinar los papiros y pergaminos, como quien se distrae matando el tiempo. Llegado a la ciudad, después de una semana de viaje exhaustivo, Sadoc aguardaba al amigo Saulo para darle el abrazo afectuoso de su amistad de muchos años. Dentro de poco, un carro minúsculo, semejante a los carruajes romanos, paraba a la puerta, tirado por dos soberbios caballos blancos. En un minuto, nuestros personajes se abrazaban efusivamente, transbordando alegría y juventud. El joven Saulo presentaba toda la vivacidad de un hombre soltero, bordeando sus 30 años. En su fisonomía llena de virilidad y masculina belleza, se denotaban particularmente los rasgos israelitas en los ojos profundos e incisivos, propios de los temperamentos apasionados e indomables, ricos en agudeza y resolución. Vestía la túnica de los patricios y hablaba con preferencia el griego, al que se aficionó en su ciudad natal, en su convivencia con los maestros bien amados, formados en las escuelas de Atenas y Alejandría. ¿Cuándo llegaste?, preguntó Saulo, al visitante. Estoy en Jerusalén desde ayer por la mañana. Además, estuve con tu hermana y tu cuñado, que me dieron noticias sobre ti al partir para Lida. ¿Y cómo es tu vida allá por Damasco? Siempre buena. Antes de que se hiciese alguna pausa, el otro observó, pero, ¿qué cambiado estás? Un carro a la romana, la conversación en griego y... Pero, Saulo, no lo dejó proseguir y remató, y en el corazón, la ley, siempre deseoso de someter a Roma y a Atenas a nuestros principios. Siempre el mismo hombre, exclamó el amigo con una sonrisa franca. Además, puedo presentar un complemento a tus propias explicaciones. El carruaje es indispensable para las visitas a una casita florida, en el camino de Jope, y la conversación en griego. Es necesaria para los coloquios con una legítima descendiente de Isachar, nacida entre las flores y los mármoles de Corinto. ¿Cómo lo sabes?, inquirió Saulo admirado. Pues no te dije que estuve ayer en la tarde con tu hermana. Y los dos, acomodados en confortables poltronas de la época, intercalando la conversación con algunos pequeños vasos del embriagador vino Chipre, analizaban ampliamente los problemas de la vida personal, relacionando los pequeños sucesos de cada día. Con mucha jovialidad, Saulo contó al amigo que, de hecho, se había enamorado de una joven de su raza, que aliaba las dotes de peregrina belleza a los más elevados tesoros del corazón. El culto al hogar constituía uno de sus más santificados atributos femeninos. Narró el primer encuentro que tuvieron. Había asistido, en compañía de Alejandro y Gamaliel, hacía unos 3 meses, a una festividad íntima que Zacarías Ben-Hanan, progresista labriego asentado en el camino de Jope, ofreció a algunos amigos bien establecidos, en homenaje a la circuncisión de los hijitos de sus servidores. Añadió que el anfitrión era un antiguo comerciante israelita que había emigrado de Corinto, después de largos años de trabajo en Acaya, disgustado con las persecuciones de las que había sido víctima. Después de las grandes pruebas en el viaje de Cencrey a Cesarea, Zacarías llegó a aquel puerto en pésimas condiciones financieras, pero fue ayudado por un patricio romano, que le cedió recursos para arrendar una gran propiedad en el camino principal a Jope, a regular distancia de Jerusalén. Saulo, acogido generosamente en su casa, ahora bien provista y feliz, había conocido allí en la joven Abigail, un tierno corazón de niña, dueña de los más bellos fundamentos morales que pudiesen engalanar a una hija de su raza. Era, de hecho, su ideal de mujer,
inteligente, versada en la ley, sobre todo, dócil y cariñosa. Adoptada por los esposos como hija muy querida, había sufrido amargamente en Corinto, dejando allí al padre muerto y al hermano esclavizado para siempre. Hacía 3 meses que se conocían, intercambiando entre ambos las más risueñas esperanzas. Quién sabe, tal vez el Eterno les reservase la unión conyugal, como coronación de sus sagrados sueños de juventud. Saulo hablaba con el entusiasmo propio de su temperamento apasionado y vibrante. En su mirada profunda, se le notaba la llama viva de los sentimientos determinados con respecto al afecto que dominaba su capacidad emotiva. ¿Y ya comunicaste a tus padres esos proyectos?, preguntó Sadok. Mi hermana pretende ir a Tarso en unos 2 meses y será la intérprete de mis votos, concernientes a la organización de mi futuro. Además, sabes, que eso no puede ni debe ser un problema de soluciones precipitadas. Pienso que al hombre no le conviene entregarse así, sin más ni menos, a una cuestión decisiva de su destino. Obedeciendo a nuestro viejo instinto de prudencia, estoy analizando cuidadosamente mis propios ideales y aún no llevé a Abigail a nuestra casa a convivir algunos días con Dalila. Pretendo hacerlo tan solo antes de la visita de mi hermana al hogar paterno. Ya que alientas tantos proyectos para el futuro, añadió el amigo con bondadoso interés, ¿en qué situación se encuentran tus pretensiones para el cargo en el Sanedrín? No puedo quejarme, pues el tribunal me confiere, actualmente, especialísimas atribuciones. Sabes que Gamaliel hace mucho que viene instando a mi padre para que me traslade a Jerusalén, donde me prometió un lugar de importancia en la administración de nuestro pueblo. Como sabemos, el antiguo maestro tiene mucha edad y desea retirarse de la vida pública. No tardaré en sustituirlo en el voto de las más elevadas deliberaciones, aparte de obtener actualmente una óptima remuneración, independiente de la contribución que me viene de Tarso periódicamente. Por encima de todo, tengo el ideal político de aumentar mi prestigio junto a los rabinos. Es preciso no olvidar que Roma es poderosa y que Atenas es sabia, haciéndose indispensable despertar la eterna hegemonía de Jerusalén como tabernáculo del Dios único. Así, pues, necesitamos doblar las rodillas de griegos y romanos ante la ley de Moisés. No obstante, Sadok, dejando percibir que no prestaba mucha atención a su idealismo nacionalista, retenía el pensamiento en la situación particular, advirtiendo delicadamente, por lo que me dices, me alegra saber que tu padre va mejorando, progresivamente, sus condiciones financieras. ¿Quién diría que fue un humilde tejedor? Tal vez, por eso mismo, acotó Saulo, me enseñó la profesión cuando niño, para que nunca me olvidase de que el progreso de un hombre depende de su propio esfuerzo. Pero, hoy, después de tantas fatigas en el telar, él descansa, con justicia, en una vejez honrada y sin preocupaciones junto a mi madre. Sus caravanas y camellos recorren toda la Cilicia y los transportes le garantizan un movimiento de renta cada vez mayor. La conversación continuó animada, y en un momento dado, el joven de Tarso inquirió al amigo sobre los motivos que lo traían a Jerusalén. Vine a asegurarme de la curación de mi tío Filodemos, que fue sanado de su vieja ceguera, mediante procesos misteriosos. Y como si trajese el cerebro sobrecargado de interrogaciones de toda suerte, para las cuales no encontraba respuesta en sus propios conocimientos, afirmó, ¿ya oíste hablar de los hombres del camino? Ah. Andrónico me habló sobre ellos, hace mucho tiempo. ¿No se trata de unos pobres galileos andrajosos e ignorantes que se refugian en los barrios despreciables? Justamente eso. Y contó que un hombre llamado Esteban, portador de virtudes sobrenaturales, en el decir del pueblo, había devuelto la vista al tío, con asombro general de mucha gente. ¿Cómo es eso?, dijo Saulo admirado. ¿Cómo pudo Filodemos someterse a experiencias tan sórdidas? ¿Acaso no habrá comprendido que este hecho puede calificarse como una de las artimañas urdidas por los enemigos de Dios? Varias veces, desde que Andrónico me refirió el asunto por primera vez, he oído comentarios al respecto de esos hombres e incluso llegué a intercambiar ideas con Gamaliel, con la intención de reprimir esas actividades perniciosas. Sin embargo, el maestro, con la tolerancia que lo caracteriza, me hizo ver que esa gente viene auxiliando a numerosas personas sin recursos. Sí, atajó el otro, pero oigo decir que las prédicas de Esteban están arrebatando a muchos estudiosos a nuevos principios que, de algún modo, desmerecen la ley de Moisés. Pero, ¿no fue un carpintero galileo, oscuro, sin cultura, quien originó tal movimiento? ¿Acaso habrá producido otra cosa, además de legumbres y peces? Sin embargo, el carpintero martirizado se volvió un ídolo para sus secuaces. Presiones de mi tío, llamándolo a la razón con la energía necesaria,
fui llevado a visitar, ayer, las obras de caridad dirigidas por un tal Simón Pedro. Es una institución extraña y que no deja de ser extraordinaria. Niños desamparados que encuentran cariño, leprosos que recobran la salud, viejos enfermos y desprotegidos de la suerte que se regocijan por el consuelo. ¿Pero los enfermos? ¿Dónde permanecen esos enfermos? Todos se acogen junto a esos hombres incomprensibles. Todos están locos, dijo el joven de Tarso con la franqueza espontánea que marcaba sus actitudes. Ambos intercambiaron impresiones íntimas sobre la nueva doctrina, puntuando de ironía el comentario de muchos actos piadosos que llamaban la atención del pueblo sencillo de Jerusalén. Al finalizar la conversación, Sadoc añadió: no me conformo con ver nuestros principios envilecidos y me propongo cooperar contigo, aunque esté en Damasco, para que restablezcamos la imprescindible represión a tales actividades. Con tus prerrogativas de futuro rabino, en situación destacada en el templo, podrás encabezar una acción decisiva contra esos mistificadores y falsos apóstoles. Sin duda, respondió. Y me propongo ejecutar todas las medidas que el caso requiera. Hasta ahora, la actitud del Sanedrín ha sido de máxima tolerancia, pero haré que todos los compañeros cambien de opinión y procedan como les compete, en vista de esas embestidas que están desafiando un severo castigo. Y, casi solemne, concluía, ¿cuáles son los días de predicación de ese tal Esteban? Los sábados. Pues bien, pasado mañana iremos juntos a examinar a los mentecatos. En caso que se verifique el carácter inofensivo de sus enseñanzas, habrá que dejarlos en paz con su charlatanería, al lado de las enfermedades del prójimo, pero, en caso contrario, pagarán muy caro la audacia de ofender nuestros códigos religiosos en la propia metrópoli del judaísmo. Por largo tiempo aún comentaron los asuntos sociales, las intrigas del fariseísmo al que pertenecían, los sucesos del presente y las esperanzas del porvenir. Al caer la tarde de ese mismo día, el elegante carruaje de Saulo de Tarso atravesaba las puertas de Jerusalén, tomando la dirección del puerto de Jope. El ardiente sol, todavía alto en el horizonte, henchía el camino con su luz muy viva. El semblante del joven doctor de la ley irradiaba una alegría loca, al trote largo de los animales, que, de cuando en cuando, pasaban a galopar. Recordaba, satisfecho, el deporte al que se aficionó en la ciudad natal, tan al gusto griego en el que había sido educado, gracias a la solicitud paterna. Con los ojos fijos en los caballos fogosos y veloces, le venían a la mente las victorias alcanzadas, entre los compañeros de juegos en su despreocupada adolescencia. A pocas millas de distancia, se erguía una casa confortable, entre grandes palmeras y durazneros en flor. Alrededor, grandes plantaciones de legumbres, al lado de un tenue hilo de agua inteligentemente aprovechado en el extenso huerto. La propiedad formaba parte integrante de una de las muchas aldeas pequeñas que rodeaban la ciudad santa, erigidas dondequiera que hubiese condiciones favorables para plantíos, de elevado interés en los mercados de Jerusalén, ciudad ubicada en medio de una singular sequedad. Era ahí donde Zacarías se había instalado con la familia, para recomenzar la vida honesta. Ruth y Abigail trataban de ayudarlo en su noble esfuerzo de hombre activo y trabajador, cultivando frutos y flores, aprovechando con eso toda la tierra disponible. Dejando Corinto, el generoso israelita encontró grandes dificultades, hasta que desembarcó en Cesarea, donde se le agotaron los últimos recursos. Pero algunos coterráneos lo presentaron a un conocido patricio romano, gran propietario en Samaria, quien le dio prestada una abultada suma, recomendándole aquella zona de Jope donde podría arrendarle la propiedad de un amigo. Zacarías aceptó el auxilio y todo iba a las mil maravillas. La venta de legumbres y frutas, así como la cría de aves y animales pesados, compensaban sus fatigas. Aunque se encontraba distante de Jerusalén, tuvo la ocasión de visitar la ciudad, más de 3 veces, siendo que, bajo el amparo de Alejandro, pariente próximo de Anás, consiguió que lo incluyeran entre los negociantes privilegiados, que podían vender animales para los sacrificios del templo. Ayudado por influyentes amigos, de la categoría de Gamaliel y de Saulo de Tarso, que se había emancipado de la condición de discípulo para graduarse como autoridad competente en el más alto tribunal de la raza, pudo rescatar gran parte de sus deudas, caminando vertiginosamente hacia una posición de independencia económica en el país natal. Ruth se regocijaba con la victoria del marido, secundada por Abigail, en quien había encontrado el dedicado afecto de una verdadera hija. La hermana de Jeziel parecía haber refundido la delicadeza de sus rasgos femeninos, en la forja de los sufrimientos experimentados. La gracia del semblante y el negror de los ojos se habían hermanado a un velo de hermosa tristeza, que la envolvió totalmente, a partir de aquellos trágicos y lúgubres días,
pasados en Corinto. Cuanto deseaba una noticia, aunque fuese ligera y banal, del hermano que el destino había convertido en esclavo de verdugos crueles. Para eso, desde los primeros tiempos, Zacarías no ahorraba en búsquedas ni esfuerzos. Encomendando a un fiel amigo de la calle de promover diligencias en tal sentido, apenas fue informado que Jeziel había sido llevado, prácticamente encadenado, a bordo de un navío mercante que se destinaba a Nicópolis. Nada más. Abigail insistía de nuevo. Y de Corinto venían nuevas promesas de los amigos, que proseguían investigando en los círculos de amigos de Licinio Minucio, de modo que descubriesen el paradero del joven cautivo. En ese día, la joven recordaba profundamente la figura del querido hermano, sus advertencias y consejos, tan cariñosos siempre. Desde que trabó relaciones con el joven de Tarso y entrevió la posibilidad de una unión conyugal, suplicaba con ansiedad a Dios la consoladora certeza de la existencia del hermano, fuese donde fuese. A su entender, a Jeziel le gustaría conocer al elegido de su corazón, cuyos pensamientos eran igualmente iluminados por el celo sincero de servir bien a Dios. Le contaría que el amor de su alma estaba también entretejido de comentarios religiosos y filosóficos, y no tenían cuenta de las veces que ambos se sumergían en la contemplación de la naturaleza, comparando sus lecciones vivas con los símbolos divinos de los escritos sagrados. Saulo le ayudó mucho en el cultivo de las flores de la fe, que Jeziel había sembrado en su alma sencilla. No era él un hombre excesivamente sentimental, dado a las efusiones del cariño que pasa sin mayor significado, pero comprendió su espíritu noble y leal, el cual mostraba un profundo sentimiento de autodominio. Abigail estaba segura de entender sus aspiraciones más íntimas, en los sueños grandiosos que dominaban su espíritu en la juventud. Sublime atracción esa que la impelía hacia el hombre sabio, voluntarioso y sincero. A veces, le parecía áspero y enérgico en demasía. Sus concepciones de la ley no admitían medios términos. Sabía ordenar y le desagradaba cualquier expresión de desobediencia a sus propósitos. Aquellos meses de convivencia, casi diaria, le daban a conocer su temperamento indómito e inquieto, a la par de un corazón eminentemente generoso, en el que una fuente de ignorada ternura se retraía en abismales profundidades. Sumergida en reflexiones en un pequeño banco de piedra junto a los durazneros, en fiesta primaveral, vio que el carro de Saulo se aproximaba al trote largo de los animales. Zacarías lo recibió en la distancia y juntos, en conversación animada, pasaron al interior de la casa, hacia donde se dirigió la joven. La conversación se estableció en un tono de cordialidad, que se repetía varias veces por semana, y, como de costumbre, los dos jóvenes, en el deslumbramiento del paisaje crepuscular, tomados, a veces, de las manos, como dos comprometidos, descendieron a la huerta cuyo terreno se constituía de espaciosos canteros de flores orientales. El mar se extendía a una distancia de muchas millas, pero el aire fresco de la tarde daba la impresión de los vientos suaves que soplan en el litoral. Saulo y Abigail hablaron, al principio, de las banalidades de cada día, pero, en un momento dado, reconociendo el velo de tristeza que se estampaba en el rostro de la compañera, el hombre la interrogó con ternura: ¿por qué estás tan triste hoy? No lo sé, respondió ella con los ojos humedecidos de lágrimas, pero, he pensado mucho en mi hermano. Espero, ansiosa, noticias de él, pues guardo la esperanza de que te pueda conocer, más tarde o más temprano. Jeziel acogería tu palabra con entusiasmo y complacencia. Un amigo de Zacarías prometió informaciones al respecto y estamos esperando noticias de Corinto. Después de una pequeña pausa, irguió sus grandes ojos y prosiguió: oye, Saulo, si Jeziel aún estuviese preso, ¿me prometes tu ayuda a su favor? Tus prestigiosos amigos de Jerusalén podrán intervenir ante el procónsul de Acaya, para liberarlo. ¿Quién sabe? Mis esperanzas, ahora, se resumen exclusivamente en ti. Él le tomó la mano y replicó enternecido: haré todo por él. Y, fijando en ella los ojos dominadores y apasionados, afirmó: Abigail, ¿amarías a tu hermano más que a mí? ¿Qué dices?, exclamó, comprendiendo la delicadeza de la pregunta. Entiendes mis sentimientos fraternales y eso me exime de más amplias explicaciones. Como sabes, querido, Jeziel fue mi amparo en los días de orfandad materna. Compañero de infancia y amigo de la juventud sin sueños, fue siempre el hermano cariñoso que me enseñó a deletrear los mandamientos, a cantar los salmos con las manos unidas, librándome de las veredas del mal e inclinándome al bien y a la virtud. Todo lo que encontraste en mí, constituye una dádiva de su generosa asistencia de hermano dedicado. Saulo observó sus ojos húmedos de llanto y consideró con bondad: no llores. Comprendo tus sagradas razones afectivas.
Si fuese necesario iré hasta el fin del mundo para descubrir el paradero de Jeziel, en caso de que aún esté vivo. Llevaré cartas de Jerusalén a la corte provincial de Corinto. Haré de todo. Tranquilízate, pues. Por tus palabras, presumo que sea un santo. Pero hablemos de otras cosas. Hay problemas inmediatos que resolver. ¿Y nuestros proyectos, Abigail? Dios ha de bendecirnos, susurró la joven conmovida. Ayer, Dalila y su esposo fueron a Lida, a visitar a algunos parientes nuestros. Mientras tanto, quedó todo planeado para que estés con nosotros en Jerusalén, de aquí a 2 meses. Antes de que mi hermana emprenda su próximo viaje a Tarso, quiero que ella te conozca más íntimamente, a fin de que exponga, con franqueza, a mis padres, nuestro proyecto de casamiento. Tu invitación me sensibiliza sobremanera, pero nada de restricciones ni timidez. Vendremos a buscarte. Tomaré las medidas indispensables, con Ruth y Zacarías, y, en cuanto a lo necesario para que te presentes en una gran ciudad, no permitiré que hagan aquí ningún gasto. Ya estoy preparándolo todo para que recibas, en pocos días, varias túnicas de modelo griego. Y remataba la observación con una bella sonrisa: quiero que aparezcas en Jerusalén como exponente perfecta de nuestra raza, desarrollada entre las antiguas bellezas de Corinto. La joven hizo un gesto tímido, demostrando íntima alegría. Anduvieron algunos pasos más y se sentaron bajo los viejos y floridos durazneros, respirando profundamente las suaves fragancias que perfumaban el ambiente. La tierra cultivada y colorida de rosas de todos los matices, exhalaba un delicioso aroma. El fin del crepúsculo está siempre lleno de sonidos que pasan apresurados, como si el alma de las cosas estuviese igualmente ansiosa por el silencio, amigo del gran reposo. Eran árboles frondosos en los que se velaban, en las sombras, los últimos pajaritos errantes que volaban con celeridad y las brisas acariciadoras que llegaban de lejos, agitando los grandes ramajes y acentuando los dulces murmullos del viento. Saulo, embriagado por una indefinible alegría, contempló las primeras estrellas que sonreían en el cielo recamado de luz. La naturaleza es siempre el espejo fiel de las emociones más íntimas, y aquellas olas de perfume, que la brisa del mar traía de lejos, encontraban eco de misterioso júbilo en su corazón. Abigail, dijo reteniendo su pequeña mano entre las suyas, la naturaleza canta siempre con las almas esperanzadas y creyentes. ¿Con qué ansiedad te esperé en el camino de la vida? Mi padre me habló del hogar y de sus dulzuras y yo aguardaba por la mujer que me comprendiese enteramente. Dios es bueno, contestó ella encantada, y solo ahora reconozco que después de tantos sufrimientos, en su misericordia infinita, Él me reservaba el tesoro mayor de mi vida, tu amor, en la tierra de mis padres. Tu afecto, Saulo, concentra todos mis ideales. El cielo nos hará felices. Todas las mañanas, cuando estemos casados, pediré, en fervorosas oraciones, a los ángeles de Dios que me enseñen a tejer la red de tus alegrías. Por la noche, cuando la bendición del reposo envuelva el mundo, te daré el cariño siempre nuevo, de mi afecto. Tomaré tu cabeza atormentada por los problemas de la vida y ungiré tu frente con las caricias de mis manos. Viviré con Dios y contigo, solamente. Te seré fiel por toda la vida y amaré hasta los sufrimientos que las vicisitudes del mundo me puedan acarrear, por amor a tu vida y a tu nombre. Saulo le apretó las manos con más arrobamiento, arguyendo, deslumbrado: por mi parte, te daré mi corazón dedicado y sincero. Abigail, mi espíritu estaba poseído solamente por el amor a la ley y a mis padres. Mi juventud ha sido muy inquieta, pero pura. No te ofreceré una flor sin perfume. Desde los primeros días de la juventud, conocí a compañeros que me incitaban a seguir sus pasos inciertos en la embriaguez de los sentidos, precursora de la muerte de nuestras preocupaciones más nobles en este mundo, pero nunca traicioné el ideal divino que vibra en mi alma sincera. Después de los estudios iniciales de mi carrera, encontré mujeres que se me insinuaban, llevadas por una concepción errónea y peligrosa del amor. En Tarso, en los días suntuosos de los Juegos Juveniles, después de haber conquistado los mejores laureles, recibía, de jóvenes inquietas, declaraciones de amor y propuestas de nupcias, pero, la verdad es que permanecía insensible, esperándote como heroína ignota de mi sueño, en las asambleas ostentosas de púrpura y flores. Cuando Dios me condujo aquí y te encontré, tus ojos me hablaron, en un destello de sublimes revelaciones.